claro que parte de la premisa de la Constitución, y en específico, ¿no?, de la protección a la persona humana. Por eso es que el Estado es antropocéntrico, porque su prioridad es proteger a la persona humana, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, el artículo 1 del texto constitucional establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Ahora, debemos entender que por mucho tiempo la Constitución fue entendida más que todo como un instrumento de tipo político, o sea, como un documento político, en el cual lo principal era limitar el poder, establecer cuál es la estructura del Estado, cuáles son los organismos, los poderes del Estado, ¿ya? Pero esta visión se ha dejado de lado. No digo que la Constitución no regule esto, porque sí lo regula, sino que lo más importante para el neoconstitucionalismo es la protección de la persona. Y se va a proteger a la persona precisamente garantizándole el ejercicio de todos sus derechos fundamentales, ¿ya? Pero ojo, no basta con reconocer los derechos fundamentales en un texto constitucional, porque ustedes se han dado cuenta que en los países donde ocurren las más graves vulneraciones a los derechos también tienen una constitución. Y si se echan a revisar, les apuesto que también tienen, por no decir los mismos derechos que hemos reconocido nosotros, ¿ya? Entonces, no solamente es importante que el Estado reconozca los derechos a través de la Constitución, sino además que establezca mecanismos adecuados para poder protegerlos. Y es por eso que dentro del neoconstitucionalismo se da esta omnipotencia judicial. ¿Quién es el encargado de proteger los derechos? El juez, ¿no? A ver, digamos, ¿qué hago yo? Yo, no sé, contrato a... ¿Cómo se llama usted, señor? Juan Pablo. A Juan Pablo, ¿no? Me cae mal un día, ¿no?, y le digo despedido. ¿Por qué? Porque me cae mal. ¿Ya? ¿He vulnerado algún derecho? ¿O que no? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Y quién va a proteger el derecho al trabajo del señor Juan Pablo? El juez. Entonces, por eso es que él asume una labor muy importante, porque es quien va a proteger los derechos fundamentales, ¿ya? Y vamos a partir de una idea, y que les quede claro ya para todo el semestre. La finalidad de un proceso constitucional, ya sea habeas corpus, amparo, data, ¿no?, es que cesar la violación, ¿sí? Vamos a cesar la violación y reponer las cosas al estado anterior de la violación. Entonces, en este caso, por ejemplo, la finalidad es cesar la violación, es decir, que no se continúe vulnerándose el derecho al trabajo del señor Juan Pablo. Y para tal caso, se va a reponer las cosas al estado anterior. ¿Cuál era el estado anterior antes de que lo despidieran? Que tenía trabajo. Entonces, el juez ordenará ¿qué cosa? Que lo reponga. Entonces, es importante, y por eso la labor del juez es tan importante, ¿no? Claro, la labor del juez y también, obviamente, la labor del Tribunal Constitucional, porque recuerden que quien salvaguarda los derechos fundamentales en última y definitiva instancia a nivel interno es el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Ya está. Pero en todo este marco, lo cierto es que los derechos fundamentales se regulan por el texto constitucional, ya sea a través, o mejor dicho, están regulados como principios o como reglas, ¿no es cierto? Entonces me queda claro que con las reglas es mucho más fácil porque está establecido el supuesto de hecho muy concreto, pero con el principio es un tanto distinto, porque los principios tienen un alto grado de indeterminación o de vaguedad, si es que quieren decirlo de algún modo. Toda persona tiene derecho a la vida, ya no me dicen qué cosa es la vida. Entonces, precisamente es por eso es que está anclado, ¿no?, la labor argumentativa y justificativa del juez. Porque el juez, para resolver un caso, tiene que argumentar, ¿no es cierto? Tiene que argumentar. ¿Ya? Y esa argumentación obviamente no puede ser una argumentación subjetiva, sino que tiene que ser una argumentación objetiva que se va a
basar en criterios de interpretación objetivos, pero a la vez en estándares de protección. Y esos estándares de protección son aquellos que ha establecido el propio Tribunal Constitucional y también estándares que ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es por eso que se produce esa relación entre los sistemas políticos internos y el sistema internacional. O sea, el juez no solamente debe conocer la jurisprudencia del TC, sino está obligado a conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque está obligado a ejercer un control de convencionalidad. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan absolutamente claro. Ya, y dentro de este contexto de derechos que se reconocen ya sea a modo de principios y reglas, también coexisten valores. Valores constitucionales que tienen un peso axiológico importante. Y en tal sentido, es de que conocer estos valores es una herramienta útil a la hora de poder resolver casos de naturaleza constitucional. Y eso lo vamos a ver más adelante, no simplemente para planteárselos de modo inicial, ¿no? Bueno, entonces vamos a proceder ya en esta clase a sumergirnos respecto a qué es un derecho fundamental. ¿Sí? Ya no estoy hablando del derecho como arte, como ciencia, no, estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Ya? Que es lo mismo que derechos constitucionales. O sea, un derecho fundamental es sinónimo de un derecho constitucional. No hay diferencia entre un derecho fundamental y derecho constitucional. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un derecho fundamental? Juan Pablo, ¿qué me dice? Es un derecho... Ya, claro, que es un derecho inherente al ser humano que... ¿Ya? Desde su concepción ya es un derecho. ¿Ya? Un derecho fundamental es un derecho inherente. ¿Su nombre, señor? Abraham Cáceres. Abraham, ¿qué es? Un derecho fundamental es algo inherente de la persona, ¿ya? que se reconoce, por ejemplo, en la Constitución. ¿Ya? Y se busca su protección a través de la Constitución, a través de su reconocimiento, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Su compañera de atrás? ¿Qué es? Como dice mi compañero, es algo inherente que le representa a la persona solamente por el hecho de ser persona humana, que también pueden ser, como se dijo, no reconocidos, todos al menos en la Constitución, pero algunos lo que se encarga la Constitución es protegerlos para que no sean vulnerados. ¿Ya? ¿Alguien más quiere participar, señorita? Ilana, que por ejemplo estos derechos fundamentales son una base para que más adelante con la evolución humana nos dé paso a nuevos derechos, como usted dice, al internet, a la tecnología, etc. Ya, está bien, pero vamos un poquito más, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Yo podría decirles, ya, y por ejemplo, el aborto es un derecho. ¿Por qué no? Como hemos tocado en personas también, el semestre pasado, lo que yo recuerdo es de que el aborto no es un derecho porque al final en nuestra Constitución y en nuestro país se dice de que toda persona tiene derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte. Entonces, en realidad se estaría cometiendo un delito. Ya, pero también recuerden que la Constitución regula que toda persona tiene derecho a la libertad. Ya, no estoy diciendo que el aborto sea un derecho, pero simplemente les estoy cuestionando. Entonces, ¿qué cosa es un derecho? O sea, ¿cómo yo sé que es un derecho? Porque hay estados que regulan y consideran que el aborto es un derecho. Entonces, de repente tenemos así, congresistas medios que luego, no sé, pues emitan una normativa o una ley en la cual consideren que el aborto es un derecho. Bueno, como dijo ayer, también, antier creo, en la anterior clase, nuestros derechos tienen unos límites, que son cuando inician los derechos de otras personas. Y en este caso, digamos, en el aborto,
mi derecho de la libertad termina cuando empieza el derecho de la vida del concebido. Pero hay veces donde tiene que haber una discusión entre ambos derechos, mi derecho a la libertad con su derecho a la vida, como en el caso de niñas que pueden estar corriendo el riesgo de morir a causa del bebé que están embarazadas, pero ahí, como ya está en nuestro ordenamiento jurídico, se prioriza la vida de la madre. Ok, señor. Yo creo que un derecho fundamental van a ser aquellos derechos que van a garantizar garantizar la dignidad de la persona. Ya, a ver, entonces, ¿qué cosa es un derecho fundamental? ¿Ya? Yo creo que esto ya lo han visto ustedes en algún momento, ¿no? Un derecho es lo suyo, ¿no es cierto? ¿Sí han visto eso, no es cierto? Que un derecho es lo suyo, es la cosa justa. Ella debería estar cansado de escuchar eso, ¿no? Ya. Es que un derecho fundamental es la cosa justa. Es todo lo que yo puedo reclamar, lo que una persona puede reclamar, pero ¿por qué? Porque se le debe en justicia. Entonces, acá hay un término claro. Es una exigencia. Y claro, es una exigencia, por tanto es una necesidad. Y obviamente es una necesidad que va a orientarse a que la persona alcance ese perfeccionamiento humano. ¿Ya? Pero es una exigencia que es justa. Por tanto, no puede existir un derecho injusto. Y si es que se trata de alguna reclamación injusta, podrá ser cualquier cosa menos un derecho. O incluso podrá ser cualquier cosa a la cual un Estado lo ha reconocido, le ha dado el término de derecho, pero en realidad no lo es. ¿Está claro? No porque yo digo, digamos, sale una ley del derecho al aborto, no porque exista una ley al derecho al aborto, significa que en verdad exista el derecho al aborto. O sea, y eso tienen que tenerlo ustedes absolutamente claro. Como bien han dicho ustedes, los derechos son inherentes a la persona humana. Eso significa que se derivan de su naturaleza. Si yo le pregunto a Juan Pablo, ¿usted cómo se enteró que tenía derechos? La verdad, ¿cómo se llama? Es que conscientemente sí no me he enterado, pero a medida de que he estado estudiando, viendo normas... Usted no hubiera estudiado nada. Sí, Bueno, nací en una tribu. no pues, pero o sea... Nadie le enseñaba que tenía derechos, no iba ni al colegio. ¿Se hubiese enterado que tenía derechos? ¿Qué? ¿Se hubiese enterado que tenía derechos? ¿Cómo que no? Sí. ¡Sí! ¿Por qué? Porque los derechos son inherentes. No hace falta que alguien les diga que lo tienen para que ustedes sepan que los tienen. ¿No? Sino, un ejemplo muy claro. Vamos a retroceder millones y millones de años, no sé cuántos millones, porque no vivimos muy bien en el tiempo. Pero imaginémonos, no sé, en su época de Homo sapiens, una cosa así, ¿no? Los Australopithecus, no sé qué más, ¿no? En donde el lenguaje incluso recién está en construcción, ¿no? Pero sabemos que la persona tiene ciertas características inherentes. Por ejemplo, el que la persona es un ser racional. Y eso sí es indiscutible, ¿no? Acá nadie me va a decir que la persona no es un ser racional, ¿no? Capaz de resolver problemas, ¿no? Y bueno, y en ese entonces, en ese contexto, imagínense que Homo sapiens, qué sé yo, ¿no? Está un hombre inteligente, ¿no? Capaz de resolver problemas, ¿no? Y dice, uy, si quiero coger otros días de frío, empieza a llover, tengo que buscar un lugar donde cobijarme por las noches, ¿no? Cuando hace frío. Entonces, vea, construyo pues mi chocita, cuevita, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Sus pajas, sus piedras, y lo que tenga al alcance, qué sé yo, ¿no? Y se demora una semana, 2 semanas haciéndolo hasta que esté más decente. No empieza a llover diciendo para acá entra agua, le meto más tierrita, no sé. Pero el hombre tiene otras necesidades, ¿no? Necesidades, por ejemplo, hasta, no sé, pues cazar, distraerse, no sé. Y se va a cazar, a pasear, a pensar, no sé. Y empieza a llover torrencialmente y regresa ¿a dónde? A la huevita que construyó. Y cuando entra a su huevo, cuando llega a su huevita, se encuentra con 5 cavernícolas de él.
qué va a hacer este señor? Va a tratar de votarlos. ¿Qué está defendiendo? ¿Su qué? Su derecho a la propiedad. ¿Quién le enseñó que tenía derecho a la propiedad? ¿Fue al colegio o algo? Nadie le enseñó que tenía derecho a la propiedad. Claro que no va a saber que se llama derecho a la propiedad, ni lenguaje había. ¿No? Puede ser que se llame de otra forma, no sé. ¿No? Pero estaba reclamando lo que es justo. Estaba reclamando lo que se le debe en justicia. Ya, ahora, más allá de eso, ¿ustedes creen que va a poder sacar sus 5 cavernícolas de ahí? No, va a dormir en la calle. Bueno, en la calle, en el campo, no sé dónde sea. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese momento? Se va a vulnerar su derecho a qué? A la propiedad. O sea, no quiere decir que no podía, no quiere decir que no existiese el derecho, sino que igual se lo van a vulnerar, porque a ver, saquen a 5. Entonces, cuando se crea el Estado, ¿no? y surge pues esta sociedad política organizada, ¿qué es lo que se hace? Se reconocen los derechos, ojo, y acá estoy siendo muy clara, se reconoce, no se crea. Se reconoce, el Estado reconoce derechos ¿para qué? Para brindarles una adecuada protección. Hoy en día, ¿qué pasa si ustedes van a su casa y encuentran a 5 viviendo en su casa? O ya 10. ¿Los van a votar? Ya, de repente algo, ¿no? No creo que puedan. ¿Qué van a hacer? Ya van a ir a la policía, van a demandar, no sé. Y ya que hay un Estado, ¿qué va a hacer? Va a garantizar ese derecho. Entonces, la labor del Estado, ¿cuál es? Reconocer y brindar una adecuada protección. Ya, entonces, por eso es que el Estado reconoce el derecho a la vida, integridad, identidad, nacionalidad y un montón de derechos. Los reconoce, no los crea. Porque si el Estado creara derechos, también podría eliminarlos. Pero no los cree, los reconoce para brindar una adecuada protección. Ahora, hay un punto clave y esto es que los derechos son un acto de descubrimiento. No son un acto de creación. Yo puedo afirmar hoy día que ya se han descubierto todos los derechos fundamentales. No, porque van surgiendo conforme vamos reconociéndolos, vamos descubriéndolos conforme van apareciendo nuevas realidades. Y no solamente implica que se reconozcan nuevos derechos, sino que puede ser que no se reconozca un nuevo derecho, pero sí se puede reconocer, ¿no? O va incrementándose el alcance de protección de un derecho. O sea, el derecho a la identidad existe es un montón de tiempo, ¿no? O sea, hacer reconocer es un montón de tiempo. Ya, pero hoy en día surge una nueva realidad. Bueno, ya se te mencionó una nueva realidad. Pero ya, digamos, la clonación. O sea, es algo de verdad, a mí todavía me sigue pareciendo impensable. O sea, me parece pues algo como que sacado de otro mundo que se pueda clonar a una persona. Ya, pero se puede. Ya. Entonces, no quiere decir que vamos a crear el derecho a la identidad. No, sino que conforme a esta nueva realidad aparece, ¿no? O crece, mejor se potencia el ámbito de protección de la identidad. ¿Hace cuántos años ha surgido el Internet? Bueno, creo que ustedes han nacido en Internet, ¿no es cierto? Ya, creo que sí. Ya, pero cada vez pues el Internet se utiliza muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día podemos hablar del derecho al Internet. ¿Por qué no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces no sabemos más adelante qué cosa va a surgir. Entonces, son un acto de descubrimiento. Pero lo cierto es de que todos los derechos fundamentales tienen como fundamento, valga la redundancia, la dignidad humana. Ya, a ver entonces, a ver si me entienden. Vamos a imaginarnos que en el Perú mañana se aprueba una ley que dice derecho al aborto. Vamos a imaginar. Pregunta, ¿eso quiere decir que no existe el derecho
vida en el Perú del concebido? ¿Verdadero o falso? Falso, porque como usted nos ha estado explicando, igual también por ejemplo en el video del doctor Rodolfo Vigo, nos explica que cuando una ley y un derecho se contradicen, tiene que primar el derecho. La mirada del jurista siempre tiene que estar en el derecho. Y como usted nos acaba de decir, muy pues, bien. Entonces, el derecho a la vida sí existe. ¿Qué pasó? Que el Estado no lo reconoce. Y por ende no le brinda protección. Pero que el Estado, el hecho de que el Estado no reconozca o no brinde protección a un derecho no quiere decir que no exista el derecho. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Ahora bien, entonces ya teniendo absolutamente claro, espero yo, qué cosa es un derecho fundamental y todo lo que ustedes pueden reclamar, pero porque se les deben ¿qué? ¿Qué? Justicia. Ahora, es importante analizar quiénes son titulares de derechos fundamentales. La persona natural, o sea, ustedes, ¿son titulares de derechos fundamentales? Sí. Indudablemente sí. ¿No? Y ahí eso no lo vamos a cuestionar. Pero hay otras situaciones en las cuales sí habría que analizar. Y esto es, ¿los animales son titulares de derechos fundamentales? ¿Deberían ser titulares de derechos fundamentales? ¿Por qué los animales no tienen derechos fundamentales? Ojo, y partimos de algo interesante. Miren, hoy en día hay una tendencia contemporánea, y a varios países la han adoptado, que reconoce derechos a los animales. Inclusive no solamente a los animales, sino también a la naturaleza. O sea, han señalado que la naturaleza es un sujeto de derechos. Y por naturaleza ahí han abarcado ¿qué? Animales, ríos, montañas y no sé qué más. Ya, es una realidad. De repente estamos medio retrasados. ¿Por qué un animal no tiene derechos fundamentales? ¿Por qué no debería, según ustedes? Porque ya no me digan por qué las personas son graciosas. porque el fundamento, como se dijo, de los derechos fundamentales es la dignidad de la persona, del humano. Por ende, si este no es de naturaleza humana, ¿por qué es un derecho fundamental? ¿Ya? ¿Qué más? Como bien sabemos, los animales son bienes jurídicos tutelados, en realidad, y como ellos no son personas humanas, no tienen la capacidad de la dignidad, porque nosotros somos dignos porque tenemos la capacidad del raciocinio, en realidad, ¿no? ¿Ya? Porque los derechos vienen con obligaciones y los animales están ¿Ya? ¿Ya? Por derechos vienen con obligaciones. ¿Qué más? Una consulta, o sea, ¿cómo podemos decir que una persona es digna? Porque, o sea, sí tienen, podemos decir que en la cadena alimenticia los animales sí tienen obligaciones, ¿no? O sea, como por ejemplo las abejas, la polinización para que el planeta técnicamente no muera. Después, o sea, cada cosa tiene su importancia en su factor, ¿no? Pero entonces, decir que el ser humano, siendo el ser humano también un animal racional y pensante, ¿por qué no podríamos decir que los animales, siendo seres vivos, también no podrían tener dignidad? Ya. Y acá hay algo interesante. Que sí es bueno que ustedes lo planteen. La persona, todo ser humano es un ser racional. La persona tiene ciertas características inherentes que lo distinguen abismalmente de cualquier otro ser vivo, ¿no? Por ejemplo, la racionalidad. La persona es un ser racional, los animales no. ¿Ya? Y esto de animales, que la persona es un animal inteligente, hay que tener cuidado con él.
¿Por qué? Si bien es cierto, es un término bastante utilizado y yo también lo he escuchado miles de veces. Lo cierto es de que no existe un salto cuantitativo entre animal y persona en cuanto a racionalidad. O sea, yo no puedo decir, yo soy 100% inteligente y mi perrito es 20% inteligente. Entonces, para alcanzarme le falta 80. No. O sea, uno es un ser racional y el otro no es un ser racional. La persona tiene la característica de la debitud. Por naturaleza sabe lo que debe y lo que no debe hacer. Ya, debido a esa libertad, puede que haga lo que no debe, ¿no? Pero igual es un ser libre. La persona humana tiene una finalidad, que es alcanzar esa esencia de plenitud. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los animales, la persona es un ser racional, no actúa por instinto. El animal siempre actúa por instinto. Claro, y puede aprender ciertas, no sé, pues, acciones, pero eso no lo vuelve un ser racional. Y además, el ser humano, como ustedes bien han dicho, o sea, al ser un sujeto de derechos es un ente al cual se le reconocen derechos, pero también se le reconocen obligaciones. ¿No es cierto? Entonces, eso no es posible que lo pueda asumir un animal, ¿no? Claro, no podríamos decir que los animales o la naturaleza no ocupen un lugar importante, porque sí lo ocupan, ¿no? Como usted bien dice, ¿no? ¿Qué pasaría si no habrían abejitas? Ya, no sé muy bien qué pasaría, pero hasta donde tengo entendido, no sé, desaparecería el mundo, no sé, o algo así escuchado en algún lugar, ¿no? Ya, que son muy importantes las abejitas, sí, que son muy importantes no sé qué animales, sí, ¿no? Pero eso no significa de que el Estado deba atribuirle derechos. Y por ello es de que en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, los animales no son sujetos de derechos, sino son objetos de protección. O sea, el Estado tiene que protegerlos, pero eso no significa que tenga que otorgarles derechos. ¿Sí? Ya, y existe hoy en día en el Perú una ley de protección de animales. No, ya no me acuerdo qué número es, pero existe la ley de protección de animales. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto debemos proteger a los animales? Y además, ojo, los animales no pueden tener derechos porque no son capaces de transformar su realidad. Nosotros sí podemos transformar la realidad, ellos no. Bueno, sí, me voy a preguntar. ¿Qué tanto debemos proteger a los animales? O sea, ¿qué es lo mínimo que deberíamos proteger a los animales? Su vida. Su vida. Es que, miren, y es muy conflictivo otorgarles derechos a los animales. Se dicen, ya hay que proteger la vida de los animales. Ustedes todos los días, entonces, ¿qué? Vulneran derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días se comen pollos, se comen vacas, se comen chanchos, se comen cuyas. Y ojo que los animales que ustedes se comen no son animales que han fallecido por muerte natural, sino que los han matado para ese efecto. Entonces, ¿qué debo proteger de los animales? Protegerlos del mismo ser humano, de actos crueles. Por ejemplo, en la naturaleza podemos ver eso, ¿no? Que un animal mata a otro animal, que un animal come a otro animal. Eso no se puede proteger puesto que ya es algo natural. En cambio, el ser humano, por ejemplo, a veces hace actos inhumanos, actos crueles contra los animales. ¿Usted cree que cuando lo matan a pobre vaca no sufre? Claro, pero ¿Usted cree que no les duele? Está dentro de un sistema más para nuestra supervivencia. En cambio, yo me refería más a los actos que van a maltratos, por ejemplo, a los perros, a los gatos, que en actos satánicos, por ejemplo, los descuartizan o les cortan la cabeza o cosas así. Creo que tendríamos que proteger más que todo eso. Bueno. O sea, más que todo, proteger a las mascotas, en realidad, ¿no? A las mascotas. O sea, más o Y al menos- principio tener un chancho. Un chancho, claro. Pero eso O un podría ser, conejo. por ejemplo, puede ser mi bien jurídico tutelado, ¿no? O sea, porque no todas las personas tienen un perro, una vaca, un animal en realidad en su casa, ¿no? Y yo creo que sí deberíamos protegerlos en el sentido tal vez de su vida. Por ejemplo, vemos perros, o sea, que a cada rato, o sea, están en la calle, en realidad están desprotegidos, o sea, deberíamos implementarlos como, no que tengan derechos,
pero sí cuidarlos, ¿no? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder cuidar Ley, próxima ley. Todos estamos obligados a la puerta de su casa poner un baldecito con agua. No que sea ley. O O sea, más que todo, no que sea ley. O sea, no que sea ley. ¿por qué no? Ya, y es que hay algo, o sea, es interesante, ya. ¿Y en qué medida protejo los animales? Porque claro, no puedo hablar de protección cuando estás matando a cada rato animales para comértelos, ¿no? Entonces, los animales se van a proteger, pero en función a las necesidades del ser humano. Porque los animales deben estar al servicio de la persona. Y por eso es que se permite matar, no sé, vacas, gallos, bueyes, no sé qué más matan ustedes para comer. No. Pero miren, es bien problemático porque si partimos de que los animales tienen derechos, ya, imagínense, ya, luego diríamos ya, pero ¿por qué la vaca no tiene derecho a la vida, del perro sí? Discriminación de animales. Se vulnera también el derecho a la igualdad. Entonces, de verdad que es muy problemático. Los animales no tienen derechos, pero sí son un objeto de protección. ¿Y en qué medida? En la que están al servicio de la persona. Por ejemplo, en época de veda de camarones, ¿ustedes creen que se protege el derecho a la reproducción, el derecho a la vida del camarón? ¿Por qué se sanciona? Para no disminuir la población. Claro, porque si no puede extinguirse. Créanme que si mañana empiezan a extinguirse las vacas, va a salir una normativa que diga nadie come vacas hasta que lo van a repoblar. Entonces, teóricamente, esto nos queda ciertamente claro, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando salen ahí, pues estas sociedades protectoras de animales dicen, uy, los derechos de los animales, bueno, hay todo un tema, ¿no? Pero en este caso, no siempre todo esto queda absolutamente claro, ¿no? De verdad que a veces en teoría uno lo entiende, pero cuando llega a la práctica ya se entiende cualquier otra cosa, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del IFU, ¿no? Por ejemplo, la IFU, no sé si eso era, no sé si se murió el cerrito o si, no sé, tampoco es importante que esto se busque, ¿no? Pero ya, la IFU era un animalito, un perro, que vivía pues con sus amos, y un día entra un delincuente a la casa donde vivía la IFU, ¿y qué hace la IFU? Mató al delincuente. Lo mató. Entonces, el Estado, ¿qué hace? El Estado ordena que se sacrifique al aire, o sea, hay que matar al aire. ¿Por qué? Porque ha matado a un ser humano. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces, se hace toda una manifestación, protesta a favor del AIFU. Y dicen, que viva el AIFU, ¿no? Necesitamos más la AIFU. ¿Por qué tienen que matar al AIFU? Que no lo maten, no sé qué más. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿el Estado debería sacrificar al AIFU, sí o no? ¿Por qué no? Porque está basado, bueno, yo con lo que he mencionado, que ha sido la utilidad humana, ha sido su funcionamiento, ha sido como perro, de cuidar a sus dueños, y esa es la finalidad que, digamos, le ha puesto el humano a ese perro. Y por tanto, la protección que se le da es la protección que ejerció por su naturaleza en cuidar a sus humanos. Porque también entró a la casa y todo eso, pero yo creo que es más eso de la utilidad hacia el humano. Señor. Que el perro. También concuerdo, debido a que usted mencionó que los animales se protegen en función a la función que tiene el ser humano. Y obviamente una persona, aparte de animal de compañía, lo usa como animal de protección. No vemos a una vaca pues, en el parque para proteger justamente de los ladrones, de usar también sus perros, o si no, ya cambian su vida. Pero en ese sentido sí, no se debería. ¿Ya? ¿Usted qué piensa?
creo que el perro sirve para dos cosas, para dar felicidad al hombre y para ¿Para qué? Para dar felicidad al hombre y ya. para protegerlo. Y como es así el ser humano. Ah, pero aquí hay que tener dos cosas. El perro no sirve para protegerlo. Ahorita con un chihuahua y que claro que eso no va a proteger la sustancia. O sea, yo estoy para protegerlo a él, ¿no? Pero bueno, ya, a ver, sigamos. Ya, ok. ¿Cómo se llama? Pero entonces, si sacrificas al perro porque ha defendido a su dueño de un potencial criminal que o iba a robar la propiedad o bienes de su dueño, o en un caso extremo lo iba a matar, creo que no estaría vinculado. Ya, y acá hay un tema que hay que aprender a distinguir. Y ya hemos dicho, o sea, a ver, antes de empezar, ¿quiénes creen que debieron sacrificar la mano? 1, 2, 3. No. 3 mala gente, dice. A ver, partamos de una premisa. Laifu no es un ser racional, ¿no? O sea, no piensa Laifu, ¿no es cierto? Entonces, Laifu no es de que haya dicho lo siguiente, ¿no? Imagínense en la cabeza de Laifu, ¿no? Uy, está entrando un delincuente. Lo que va a pasar es que si no le hago algo, va a matar a mis amos. Y sus hijos se van a quedar huérfanos. Y además este es un peligro para la sociedad porque va a seguir robando. En aras al bien común, lo mata. Ya, eso no pasó por lo que hace Laifu, ¿ah? O sea, Laifu vio a alguien extraño y fue a atacar. ¿Qué hubiese pasado si quien entraba a la casa no era un delincuente y eran hasta ustedes? Porque estaba muy interesante el partido frontón y como no vieron, no tocaban el timbre, no había entrado a nadie, treparon para sacar la pelota y los mataron. O hubiese sido un niñito que hubiese entrado. No sé, había una reja y como es tan chiquito, entraba por la reja, pues no, metía la cabeza y se metió. ¿Ustedes creen que la gente iba a salir a decir viva Laifu? ¿Qué hubiesen dicho? Que lo maten de una vez. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿cómo están resolviendo? Ya, partan de que Laifu, ya, es un objeto de protección, pero Laifu es un objeto peligroso. O sea, Laifu es un objeto peligroso, capaz de matar a las personas. Y ustedes dirán, ya, pero ¿para qué se mete el delincuente? Pues porque uno, al final de su casa lo tiene como protección. Y yo digo, claro, bajo esa lógica sería lo mismo de que yo tenga un arma. O sería lo mismo que yo tenga un sistema de seguridad en lo cual, no sé, mete una clave y si es que alguien entra sin clave, un hacha y le vuela la cabeza. O sea, sería lo mismo. ¿Y eso se podría ver como legítima defensa? No, ¿cómo va a ser legítima defensa? Entonces, ¿no? Obviamente, Laifu es un objeto peligroso y a mí nada me va a asegurar que Laifu no vuelva a matar a una persona. Porque Laifu tiene el instinto salvaje muy desarrollado. O sea, es distinto a una persona que mata a otra. Ya, eres un ser racional. Ya, yo que te meto a la cárcel porque sé que te puedo resocializar, te puedo reeducar, y una vez que estés reeducado, te puedo reinsertar. Claro, más allá de que funcione o no está penitenciario, que no vamos a poner a discutir sobre eso. Pero esa es la finalidad. A mí nada me puede asegurar de que Laifu no vuelva a matar a una persona. Entonces, es un objeto peligroso. ¿Debemos sacrificar a Laifu? Sí, debemos sacrificar a Laifu. Pero lo que ocurre en el Estado es aún peor. O sea, de verdad yo no sé bajo qué... Deberían sacar una película de Laifu. Porque, ¿qué es lo que hace el Estado? No solo no lo sacrifica, sino que lo hace perro policía. De verdad, Laifu se convierte en perro policía. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Que los maten a los delincuentes. O sea, para mí me queda claro el mensaje, ¿ah? Y ustedes dirán, oye, pero a los perros policías pues son perritos entrenados y que no sé qué, para precisamente atacar al delincuente y morderlo, no sé qué. Ya, pero estos perros han sido entrenados de tal manera que ellos saben dónde morder y no sé, ¿no? Laifu le va de frente a la yugular y mata. Ya, encima, bueno, felizmente Laifu no llegó a matar a nadie siendo el perro policía.
Y lo más gracioso fue que cuando ya estaba bien viejito el iPhone, y por eso les digo que no sé si sigue vivo o si está muerto, ¿no? Es de que lo condecoran. Imagínense un estado condecorando a un perro, policía, que tiene como antecedente haber matado a un delincuente. O sea, ¿dónde estamos? Ya, entonces, y yo miren, cuando se trata de protección de derechos de la persona, les digo, ¿quiénes matarían al iPhone? 3. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, atribuir derechos a los animales es bien problemático, porque imagínense, partamos. Lo que les dije, el derecho a la vida, ¿por qué a unos se lo respeta, por qué a otros no? Discriminación. El perro, como tiene derecho incluso hasta heredad. Entonces se muere una persona, hereda, no sé, pues 5 millones al perro, ¿no? Se contrata una persona para que administre los bienes del perro, el perro se me escapó, pisó a una perrita, eso significa que los perritos también tienen derecho a heredad. Y yo ya no podría vender los perros, porque si vendo los perritos, trata de perros. No sé, es una situación encima de loca, ¿no? Pero bueno, pero también hay un caso interesante, y todos, y es el caso, hay un caso interesante en la jurisprudencia peruana y otro interesante en Ecuador, y es el caso, en el peruano, el caso de la rata. Y todos estos casos los tienen ustedes, ojo, en su aula virtual, que ya se les he avisado el día de hoy. Entonces, el caso de la rata es un caso bien interesante porque se trata de un abogado que interponía procesos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, al abogado acá rato le decían infundado, y era conocido pues el abogado. Y lo que hace el abogado, por reclamar un día, es mete a una rata en una jaula y la pone en la puerta del Poder Judicial con un letrero que decía rata presidente. Entonces, claro, podría pensarse que estaba aludiendo a que el presidente del Poder Judicial era una rata, ¿no? O sea, podría pensarse eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, se formó todo un altercado con la rata y con el abogado y con el personal de seguridad, ¿no? Porque salió el personal de seguridad a quererse llevarse la rata, él decía que no se lleven la rata, sale el presidente de la corte y le dice de todo al abogado con la rata y un montón de cosas que se llevaron a la rata. Entonces, ¿qué hace? Este abogado interpone una acción de habeas corpus. Por dos razones. En primer lugar, porque señalaba que se había vulnerado o amenazado su derecho a la libertad porque el presidente de la corte lo había amenazado con meterlo a la cárcel por haber puesto la rata. Y en segundo lugar, porque se había vulnerado el derecho a la integridad de la rata, porque se la habían llevado a la rata. Y lo que él pedía es de que esa rata sea custodiada por un veterinario, ¿no? Le hagan todos unos exámenes médicos legistas para ver qué cosa le habían hecho a la rata, ¿no? Y esté, bueno, custodia del veterinario hasta que se defina la situación jurídica de la rata. Imagínense, violar la integridad física de la rata. Ya claro, no es que el Tribunal Constitucional diga, pues, ¿cómo se les ocurre contra la rata? Ni me voy a pronunciar sobre eso. Porque si el Tribunal Constitucional, mejor dicho, ustedes interponen una demanda y alegan que se ha vulnerado su derecho a la integridad porque se les ha aparecido un extraterrestre y los amenaza, o sea, a ese nivel, el TC tiene que pronunciarse sobre eso y analizar esa situación. O sea, no puede decir, no, está loco, ya, eso no lo suelto. Tiene que pronunciarse. Y claro, ahí quedó zanjado de que los animales, pues, no tienen derechos. Otro caso interesante es el caso de la pelea de gallos, toros y la corrida de toros, que también está en su aula virtual. Respecto a esto, cabe señalar que, bueno, existe una ley de protección de animales, pero me parece que uno de los artículos, no sé si es el final, una exposición transitoria, no me acuerdo, que señala que se excluye de esta ley a los animales que participan en peleas de toros, peleas de gallo y corrida de toros. Entonces se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra este artículo a fin de que nos excluyera, pues, de la protección a los animales que participan en peleas de toros, gallos y, como les dije, corridas de toros, ¿no? Entonces el TC hace un análisis bien interesante y señala por qué los animales no tienen derechos. O sea,
argumenta por qué no tienen derechos, ¿no? Y se pronuncia sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, después de la pelea de toros. Y señala que en la pelea de toros, si bien es cierto, hay un sufrimiento de los toros, pero no es un sufrimiento fuera del estado natural, ¿no? Puesto que los toros por instinto también suelen pelear, ¿no? Entonces no es algo que esté fuera del alcance de la naturaleza de los animales. Pero señaló en este caso que obviamente esto no significaba que no había que tener una regulación. Y yo ahí, y por otro lado, que había que proteger las manifestaciones culturales, ¿no? O sea, la cultura. Y ahí es donde se señala que incluso estas manifestaciones culturales, ¿no? Una manifestación cultural no quiere decir que el hecho de que se reconozca en un determinado lugar opere en todo el país. Entonces, cuando analiza, por ejemplo, las peleas de toros, yo me enteré de historia un montón, ¿no? Porque ustedes leen la sentencia y dicen, ¿no? En la época de la República, en la época de no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y ya te habla pues, de un montón de historias, ¿no? Y ahí concluye de que sí, es una manifestación cultural. Pero a la vez, yo no sabía que la pelea de toros tenía toda una regulación. Y la tiene, ¿ah? Esto es de que un toro que pelea, digamos, hoy día no puede pelear mañana, o sea, hay periodos en los cuales no pueden pelear los toros, no pueden pelear seguido, y hay toda una normativa respecto a la pelea de toros. Entonces, por esa razón dijo, la pelea de toros, si forma parte de nuestra cultura, está bien. Ya, la pelea de gallos, en la que también por los gallos, pues, ¿no? A diferencia de la pelea de toros, igual también señaló, bueno, que, que la pelea de gallos es algo que obedece a la naturaleza, ¿no? Puesto que en estado natural los gallos también se suelen pelear, ¿no? Pero señaló que eso no significa de que no debiera haber una regulación. Y por eso es de que se estableció que debía regularse o debía establecerse toda una normativa respecto a la pelea de gallos. Pero eso no significaba que sea inconstitucional. Y ya con la corrida de toros eso ya es otra historia, ¿no? Porque ahí no es pues animal, sino es persona animal, ¿no? Y incluso el TC señala y dice, ¿no? Podría pensarse incluso que se trata de una actividad cruel por parte del ser humano, ¿no? Y que en efecto pues se traduce necesariamente en la muerte de la persona, pero no siempre es así, porque señala incluso el TC que cuando hay una corrida de toros también se pone en riesgo la vida de la persona, dado que en muchísimos casos pues han fallecido los toreros, ¿no? Y que no por el hecho de que haya ese riesgo tenga que prohibirse. Tal es el caso, por ejemplo, que existen deportes que de verdad ponen en riesgo la vida de la persona y no por eso se prohíben, ¿no? Que ya no sé qué deporte, ¿no? Que por ejemplo que se sumerge al agua, no sé cuántos metros. No son buzos, un buzo pues con aparato y todo. Es un deporte que es sumersión, no sé cuántos metros, no he visto, ¿no? Que bueno, y le miden ahí cuánto tiempo, la profundidad a la que se sumerge, ¿no? Y luego sube. Y hay unos que no llegan a subir y se mueren a mitad del proceso. Entonces, claro, el TC señaló en ese caso de que no era formaba parte de la cultura, ¿no? La corrida de toros, pero implicaba de que el Estado debía regular y establecer también geográficamente en dónde debe considerarse, o sea, forma parte de la cultura la corrida de toros, ¿no? A efecto de que no se expanda en todo el país, ¿no? Y que debe regularse el ingreso de los menores y no sé, ¿no? Y hubo un caso interesante de la Mona Estrellita. ¿A qué tan clases? Hubo un caso de la Mona Estrellita, pero este caso surgió en Ecuador. La Mona Estrellita era una mona, pero ya se murió. Era una mona chorón, o sea, protegida, una especie protegida. ¿Por qué? No sé. Ya. Y esta mona había vivido ya 15 años con su dueña, o sea, en su casa. Y la dueña la había de cierto modo humanizado, porque la mona desayunaba en la mesa, comía en la mesa, dormía en su cama, no sé qué más. O sea, la mona la había de cierto modo humanizado. Entonces, ¿dónde ocurre todo el problema? Cuando la denuncian a esta señora, ¿no? Y va
en este caso entiendo que es la policía silvestre, no sé cómo se llama en Ecuador, van a la casa de la señora y le encuentran a la mona. Y que la mona era una especie, la mona chorongo era una especie protegida. Entonces, ¿qué hacen? La sacan a la mona de la casa. Y la idea era llevarla a su hábitat, ¿no? Pero el problema era de que ya la mona viviendo 15 años con su dueña, entonces ya no sé si podría de verdad insertarse en el hábitat, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? La mandan al zoológico. Entonces, la dueña de la mona, ¿no?, interpone una acción constitucional alegando, porque en Ecuador la naturaleza es un sujeto de derechos y forma parte de la naturaleza, los animales, ríos, lagos, montañas y no sé qué más. Entonces alega la vulneración del derecho a la integridad física y psicológica de la mona, ¿no? Bueno, y por tanto pedía de que le devuelvan a la mona, pues, ¿no? Ya. Entonces, en todo este proceso, ¿qué pasa? Se analizó a la mona y bueno, se dieron cuenta que la mona estaba sin dientes, la mona estaba en estado de nutrición, tenía llagas en la piel, o sea, no estaba muy cuidadita que digamos la mona, ¿no? La llevaron al zoológico y apenas la llevaron al zoológico, no sé cuánto tiempo estuvo en el zoológico, un cuarto tiempo y se murió la mona. Entonces, por eso es de que el Estado declara improcedente la demanda. Pero sí señala que el Estado vulneró el derecho a la integridad física y psicológica de la mona. ¿Por qué? Porque señaló que la mona tenía que haber pasado por un estado de transición si la querían haber llevado pues al estado de naturaleza, o sea, a la naturaleza, y no mandarla de frente al zoológico, ¿no? Porque eso atentaba contra su integridad física, emocional, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es interesante eso. Casos de animales hay hartos, ¿no? Inclusive yo les he puesto en su aula virtual un cuadernillo de jurisprudencia del TC sobre casos de animales, para que lo revisen. Igual tienen ahí 2 videos que les he subido, igual, con grabación de la clase, los estudian para la próxima clase. ¿El cuadernillo también? El cuadernillo, sí, todo estudian, pasadita, ¿no? Mejor que hagan por default todo. Eso en cuanto a los animales, ¿no? Ya, en el Perú queda claro que no se reconocen a los animales. Ya, y ahora sí les voy a dejar un pequeño trabajo. ¿Qué lo pueden hacer de...? Aunque debería ser personal, ¿no? Aunque mejor trabajo, ¿no? Ya, mejor la próxima clase van a dar un control escrito sobre 5 puntos. ¿Ya? Entonces, para dar ese control escrito sobre 5 puntos van a tener que leer, ¿no?, el caso de la pelea de toros, gallos, y la corrida, que está sobre la virtual, y el caso de la mona escrita. Y ahí les he puesto incluso los fundamentos que tienen que leer para que no se lean todas las sentencias, ¿no? Si quieren leer toda la sentencia en buena hora, ¿no? De tal manera de que a ustedes les quede la claridad, ¿no?, de cuáles son los argumentos por los que el TC considera que, peruano, considera que los animales tienen derechos, cuáles son los argumentos por los que la Corte Constitucional de Ecuador sí considera que los animales tienen derechos. Y piensen, mediten y luego digan sí, debería, no debería, ¿no? Estamos atrasados, o sea, de otro lado, la persona jurídica tiene derechos. ¿Qué es una persona jurídica? Ahí yo les digo, no, que es una persona jurídica. Para eso es una país, no es una persona jurídica. Una persona jurídica no van a hacer esto, ¿ah? ¿Qué es una persona jurídica? Ya, la persona jurídica es una ficción de la ley. O sea, materialmente no existe. Es una ficción de la ley. ¿Y para qué el Estado se va inventando cosas? Es una ficción de la ley que ha sido creada con la finalidad de que las personas se puedan organizar y alcancen ciertos fines comunes, que podrían ser fines lucrativos o fines no lucrativos, ¿no? Por ejemplo, fines lucrativos. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, ¿cuál? Ya, licor, ya. Clarísimo, Coca-Cola, ya, ustedes quieren.
Pero también hay personas jurídicas sin fines lucrativos, por ejemplo, Una asociación. una asociación, una fundación. Ya, entonces, por ficción de la ley se le atribuyen derechos fundamentales a la persona jurídica. La persona jurídica es titular de derechos fundamentales, pero claro, no de todos. Porque yo no le puedo atribuir, por ejemplo, a una persona jurídica el derecho a la vida. ¿Qué pasa si la liquido? La maté. Entonces, la jurisprudencia ha coincidido en que se le pueden otorgar ciertos derechos a las personas jurídicas, pero no todos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque detrás de la persona jurídica hay personas naturales organizándose. ¿Ya? ¿Qué derechos, por ejemplo, tiene la persona jurídica? A ver, lancen. ¿De quién? A la propiedad, muy bien. No, ¿qué libertad? No cualquier libertad. Ya, libertad de contratación, la libre competencia. ¿Qué más? Secreto bancario, reserva tributaria. ¿Qué más? Debido proceso. Debido proceso. También. ¿Al honor? ¿Honor? No. Porque el honor está ligado con la dignidad. Ya, tiene derecho a la buena reputación, sí, pero es distinto el honor a la buena reputación. ¿Qué más? Ahí hay hartos derechos que tienen. ¿Qué más? ¿Tendrá derecho a la libertad de religión? ¿Tendrá derecho a la integridad? A la integridad tendrá derecho. No. Bueno. Ya. Y por último, ¿los muertos tienen derecho? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? La persona con su dignidad, su disposición. Obvio, no importa. Ya claro que no tenemos. Está muy bien, sí, está muy bien, cierto. Ya, porque las personas, o sea, los derechos, ¿desde cuándo una persona tiene derecho? ¿Desde cuándo no tiene derechos? Desde la concepción, claro, siempre y cuando le favorece, ¿cierto? Ya, ¿hasta cuándo? Hasta su muerte. Hasta su muerte. ¿Me queda claro que los muertos tienen derechos? No. Ya, pero no todo el mundo le queda claro que los muertos tienen derechos. Y hay un caso también interesante que tienen en su aula virtual y que también lo traen leído para la próxima clase. O sea, tienen que leer un montón para la próxima clase. ¿Ves? Son 10 minutos. Entonces, hay un caso en el cual una persona está enferma, su familiar lo lleva a una clínica privada para ser atendido y en la clínica se muere. Y cuando el señor dice, ya me llevo a mi familiar muerto, ¿no? Le dicen primero pase por facturación. Entonces, cuando se da cuenta de cuándo tiene que pagar, dice no tengo. Entonces, ¿qué le dice el jefe del hospital? Sin pago no hay cuerpo. No te vamos a entregar al cuerpo hasta que le pagues. Entonces, ¿qué hace? ¿Se podría interponer una acción constitucional por algún derecho por la vulneración de un derecho fundamental? Porque solamente se puede interponer acciones constitucionales por algún derecho fundamental. En este caso, ¿se ha vulnerado algún derecho fundamental? ¿Cómo que no? Sí, ¿cuál? La libertad de religión y la libertad de culto. Ya, libertad de religión y culto, no libertad de tránsito muerto, por si acaso. Claro, libertad de religión y libertad de culto ¿de quién? Del familiar, no del muerto. ¿Ya? Y este caso es bien interesante porque además, ¿no? El juez dice, fundada la demanda, ordeno que le entreguen el cuerpo. Entonces el señor, pues supongo que va con su sentencia y dice, ya, entréguenme el cuerpo. Sale el jefe del hospital y dice, no importa tu sentencia, no entregar nada. ¿Y qué hace? ¿Qué debería de hacer en ese caso si es que no le devuelven el cuerpo pese a tener la sentencia? Demandarlo. Demandarlo, otra vez. Demandarlo para que... Demandarlo.
Ya, otra vez hicieron eso. Se interpuso otra vez corpus. Cuando llegó al TC, dijo, eso no se debe hacer jamás. ¿Por qué? Porque, inclusive durante el proceso, en segunda instancia, es sustracción de la materia improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque ya hay una sentencia previa que dice que ordena que le entreguen el cuerpo. Y el TC dice, oye, no se puede declarar la sustracción de la materia de un caso cuando sigue vigente la vulneración del derecho. Bueno, es bien interesante. Pero ¿qué pasaría? Y también había un caso que sí no llegó a la justicia constitucional, pero sí hubiera sido interesante. ¿Eh? Muere, un señor se pelea con su esposa y amenaza con abandonarlo. Y se va, te voy a abandonar, me voy. Y le dice, no, y de verdad se fue y nunca más regresó. Y la señora incluso interpuso una denuncia por abandono de hogar. Pasa un año y la señora se entera de que su esposo, ese mismo día que había abandonado el hogar, se había muerto. O sea, después de un año se entera que le había atropellado un carro. Y claro, como el señor estaba indocumentado, le pusieron NN. Como nadie reclamó la desaparición del señor porque la señora pensó que lo había abandonado, entonces ¿qué hicieron? Facultad de Medicina. Y ya saben lo que le hacen al pobre en la Facultad de Medicina. Entonces en la Facultad de Medicina lo cercenaron, lo cortaron y todo para estudiarlo, ¿no? Cuando la señora se entera de que el cuerpo de su esposo está, de quien en vida fue su esposo, está en la Facultad de Medicina, lo que se dice, devuélvame el cuerpo. ¿No? ¿Para qué? Para enterrar. Y la Facultad de Medicina le dice, ya, te voy a devolver el cuerpo, pero por partes, ¿sabes? Porque entero no está. Y le devuelve por partes el cuerpo, pero no le devuelve todo el cuerpo, porque se habían perdido partes de su cuerpo. De repente se inventó horas, no sé. O sea, la señora dice, oye, devuelve el cuerpo entero. No. Se perdió. ¿Se podría interponer una acción constitucional? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, piensen. ¿Sí o no? Ay, Dios. ¿Qué nos dice usted, señor? Diría que sí. Sí, ¿para qué? Por libertad de... O sea, estaría violando... Ya, a ver, ojo. Yo podría interponer una acción constitucional siempre y cuando no me quieran devolver el cuerpo para enterrarlo. Pero en este caso le dijeron, toma. ¡Falta! No hay. O sea, no es de que no quiera dar, pero no hay. Se perdió, se lo robaron, no sé. ¿Podría interponer una acción constitucional? No. ¿Para qué? Para que te vuelvan un cuerpo, ya te lo devolvieron. Sí, pero falta. Ya, pero es que no es de que esté la cabeza y no te quieren devolver la cabeza, sino de que no hay. Entonces, ¿qué tendría ya? Y esto ya no tiene que ver nada con lo constitucional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una acción constitucional no se podría interponer, ¿qué sí? No sé, pues daños y perjuicios, no sé, ¿no? Porque tu obligación era cuidar el cuerpo, ¿no? ¿Y qué has hecho? Lo has perdido.